Había terminado un año y había comido las 12 uvas. Una tradición absurda, tonta o vaya a saber qué, que indicaba que era eso para presagiar un buen año. No habíamos estado todo lo que acostumbramos en las mesas. Las mesas de fin de año se habían reducido porque el planeta vivía un año de la pandemia. Y empezamos a transcurrir el nuevo año y el nuevo mes, según la mitología romana, Jano, que es el dios de dos caras. Jano de los comienzos y los finales de las transiciones. Jano que está asociado a mirar hacia adelante como hacia atrás. Y así Jano le da nombre al primer mes del año. También se utiliza en otras lenguas, pero Jano es enero. El dios de las dos caras. Y empezamos a transitar ese mes de enero. Habían pasado la mitad de enero, tal vez, una molestia personal, parecía un resfrío, una molestia muscular. Y no era un resfrío ni nada que se le parezca. No era nada que se le parezca. Y el dolor comenzó a transformarse en angustia en quien le habla, y empezó la angustia de preguntar qué era, y los llamados, y el médico, y el hisopado. Y finalmente era COVID. Y entonces cada noche era el dolor de cada uno de los músculos y cosas que uno no sabía que sentía. Y era el temor a dormir y a vivir en lo sucesivo de lo que estaba sucediendo. Y miraba entonces al cielo y pensaba, existirá un Dios. Existirá este Dios, ¿y por qué me habrá elegido a mí? ¿Qué situación, qué le habrán ido con cuento para que me duela tanto? Y el miedo a dormir y el dolor permanente y la tos permanente que hacía perder la voz. Y en el culmino de los días transitaba la habitación a solas, pensando que era la última noche. No sabía si era cierto, si había un mañana, un tal vez, si había alguna cosa que sucediera luego. Cumplía años en ese tiempo también y todo se mezclaba, no había llamados, no había nada. Pensé en la historia de las tragedias por calamidades y pestes en el mundo. Pensé cómo se habrá sentido el leproso que no llegaba a la fuente de agua y Jesús curó y lo llevó a la fuente de agua y lo ayudó a alguien y Jesús le dijo: lo que hagas por el último de mis hermanos, yo lo haré contigo. Todas esas noches lo mismo, y el temor de dormir para no despertar. Y del otro lado de la puerta, al amor de la vida y a la compañía inseparable de la mujer, con quien uno engendra la prole y lo que viene, y a los sucesores nuestros, dictarle casi el epitafio final, decirle: ten en cuenta estas cosas, porque existe, no sé si la posibilidad, pero tengo el temor de que una mañana no esté. ¿Era el miedo infundado? ¿Era acaso ser un pusilánime ante la vida lo que me ponía en esa circunstancia? Y si no había rezado en años, si no había ido a misa en años, ¿qué me autorizaba a mirar al cielo y pedirle al Dios de los católicos que no me llevara? ¿Qué me autorizaba? Pensé entonces en Jano, al Dios de los romanos, y entonces recordé que no hablaba latín, y también recordé que solamente lo mío es un ejercicio vago de la literatura, y acaso solo un esparcimiento, por lo tanto mi conocimiento de esos dioses solo está resumido a las páginas citadas por alguien, y nada más. Y en esa tragedia personal de la vida, del dolor, hubo unos quienes no lograron transitar. Y entonces era Jano, el dios de dos caras,
Y tal vez ellos también habrían compartido las 12 uvas hacía unos días nada más. Habrían estado en la Nochebuena pensando que el niño Dios traía aventura, y entonces quedaron en la soledad de la enfermedad, pero ya no con la sensación de quien le habla, sino con la tragedia de la inconsciencia y el hospital, y los parientes del otro lado de gruesas paredes para no contagiarse, rezando a qué Dios habrán elegido, como si acaso hubiese sido Dios el responsable de que los hombres no entendamos la división de la naturaleza y entonces hayamos intentado mezclarnos con los animales y terminar tomando una enfermedad que para ellos es común, pero que a nosotros nos está diezmando. Y en la cuenca carbonífera, ¿quién es Jano, el dios de dos caras o el dios que usted haya elegido? Tal vez tomó la decisión de que no debían estar más, o agotada también la cifra de pasos que les fue dado andar sobre la tierra, alguien dictaminó que habían muerto. Y nos dejaron en la cuenca Mónica Celestina Peralta, Graciela del Carmen Aguirre, Betty Niedú, Teófila Rivas. Era Jano, el dios de dos caras. Y dejamos a Jano y empezamos a pensar que recibíamos el mes de febrero. Y febrero es Vali, que es el hijo de Odín. Pensé entonces que era importante buscar otras mitologías. Y pensé en los vikingos, que tal vez fueron los que descubrieron América y no los españoles con Colón, sino que ellos habían venido antes, como había leído también alguna vez en algún que otro libro. Y el hijo de Odín de la mitología nórdica es además el dios de la luz eterna, el portador de la luz eterna, y se dibuja con flechas de luz, porque era a quien se llevaba las almas de los vikingos, porque era el hijo de Odín, y los llevaba y los hacía transitar en su nao, en su nave, hacia la inmortalidad. Vali, el hijo de Odín, era el mes de febrero, y Vali se llevó a José Alberto Guada. Pero la tragedia no estaba ni cerca de haber terminado. La tragedia y los dioses estaban distraídos, ausentes. ¿Qué le pasaba? Estaban las viudas, viudos, hijos, huérfanos, llorando lo que había pasado, lo de Jano, lo de Vali, el hijo de Odín, y no estaba claro qué había sucedido. Y entonces ocurrió Martius. Martius es martes, es el primer mes del calendario romano, y marcaba el inicio, eso, de las campañas de guerra. Ellos decían que Martius los llevaba a la guerra. Estaba dedicado también a la purificación de quienes iban a combatir, y era una guerra. Y es una guerra contra una pandemia que no comprendemos. Y Martius entonces tomó una legión de rioturbienses, tomó una legión de habitantes de la cuenca de Río Turbio de 28 y los condujo a la guerra. Y ahí fuimos, los recuperados y heridos, vendados y sangrantes. Y también fueron otros que estaban adelante y alguna herida tenían. Martius dijo, no todos volverán de esa guerra. Martius, el dios romano, dijo, no todos van a sobrevivir a la guerra, una guerra que aún no ha terminado. Y Martius, marzo, el primer mes del calendario romano, hizo la tragedia más grande en los pueblos de la cuenca por la cantidad de guerreros que no volvieron. Bartolomé Cruz, Alejandra Gaspar, Demetrio Heredia, Leandro Lázaro Reartes, Hugo Ernesto Duarte, Ruperto Ruiz, Julio Jesús Cayo,
Laura Puca, Juan Alberto Pavés, Luis César Alcalá, Cedolín Bedia, Edita del Carmen Ampuero Pérez, Rosa Alejandra Atienza, Cabana Rosso, Miguel Alberto Romero, Ramón Justino Pavón, Pedro II Aguilar Muñoz, María Flor Riquelme, María Otilia Coñocar, Erna de Lourdes Vivanco. No habían vuelto entonces, en esa guerra donde Martius nos condujo. Martius no pudo proteger a todos. Y dejamos a Martius, y dejamos a Vale, y dejamos a Jano, y empezamos Abril, del latín aprilis. Es aprilis cuando hablen las flores. De esas mitologías estamos en otro lado. También los griegos le dicen aprún, por el acortamiento de Afrodite, de Afrodita. Diosa de la belleza y del amor, de la aceptación y de la juventud. Pensábamos entonces que esta Afrodita, esta Aprú, Aprilis, este abril, nos iba a tratar de otra manera. Pero abril no había terminado y las flores de Aprilis necesitaban, además, que otros condujeran y las cultivaran en los jardines de los griegos o de los romanos, o la propia Afrodita, acaso, necesitaba que la adoraran y que estuvieran cerca, y entonces dijo: vengan aquí, vengan conmigo, y entonces los llevo. A Pedro Francisco Trujillo, a Víctor Pastrana, a José Ojeda, a Filomena del Tránsito Gallardo Gómez, a Armiña del Carmen Mancilla Ojeda, a Carlos Alberto Tolaba. Recordé entonces a Jano el mes de enero y lo que yo había sentido que era el final de los días, que no fue durante Jano, no fue durante el hijo de Odín, no fue durante Martius ni Aprilis. Y sigo acá charlando con ustedes. Y entonces ese recuerdo no es más que eso. Y estos nombres que le menciono, que le leí, no deben ser solo nombres. Están en la gloria eterna de alguno de esos dioses, o del único Dios que todo lo puede, o lo que habrán elegido. ¿Desearon esa guerra? No la desearon. Pero hemos perdido a esta gente en esta batalla, más de una treintena de héroes de la cuenca carbonífera. Radio Nacional, la radio que es pública, la radio que es de todos, y el sentido homenaje aquí, en el Oro de los Tigres.